Bienvenidos al primero de 5 episodios del segmento Your Way. Your Way es una campaña de comunicación que está enfocada en una educación más humanizada. Hablar de una educación inclusiva se trata también de entender las diferentes necesidades de todos los estudiantes, de entender que no todos somos iguales y no todos tenemos las cosas claras cuando salimos del colegio. Y asimismo, el camino de todos no es igual. Es por eso que tenemos hoy a un invitado muy especial y se trata de Juan Carlos Peñafiel. Juan Carlos es el director y fundador del Escritorio de Einstein. Actualmente se encuentra en Madrid, España, obteniendo su doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Juan Carlos es un apasionado por la educación, para poder ayudar a jóvenes, a familias que se sienten un poco confundidos en este proceso de elegir qué camino deben tomar luego de graduarse del colegio. Juan Carlos también es un emprendedor y nos habla muy feliz y muy orgulloso de su proyecto del Escritorio de Einstein, que es un proyecto, es un programa enfocado a jóvenes y familias que, como dije anteriormente, necesitan pasar por este proceso de autodescubrimiento y también de encontrar qué es lo que está sucediendo laboralmente. Entonces, a continuación, la entrevista con Juan Carlos. ¿Cómo ha sido tu recorrido, tu transcurso para llegar a hacer lo que estás haciendo en este momento? ¿Qué te motivó, qué te impulsó a trabajar en proyectos de educación? Perfecto, Sofía. Gracias. Bueno, mira, mi formación es un poco polimática porque yo originalmente estudié MBA en negocios, un grado en negocios, después hice un MBA y posteriormente me involucré en la gestión educativa. Tuve a cargo las admisiones en una universidad local y después como expatriado trabajé dirigiendo la región de Centroamérica para esta misma red de universidades y pude verificar cómo funcionaban los procesos de decisión de la carrera profesional, no solamente desde la perspectiva del Ecuador, sino que se repite, es un fenómeno de dudas, de confusiones, de cambios en la vida, que sucede igual en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en México. Más tarde tomé la decisión de cruzar el charco y en plena pandemia. Antes había lanzado un programa de radio de educomunicación en el cual tenía el propósito de ayudarles a los padres de familia si quieres verlo, como a divulgar la información relacionada con las carreras, con la educación superior. Y como resultado de eso, pues tuve la posibilidad de recibir una beca para estudiar una maestría en emprendimiento digital, construir una plataforma en la cual he ido incorporando varios servicios relacionados con la temática, que no pasan solamente por lo tradicional, son test, sino que tratamos de apuntar a ser un partícipe muy activo del ecosistema que llamamos nosotros de la orientación de la decisión de la carrera profesional. Hoy, el escritorio de Einstein es una plataforma con un MVP, con un producto mínimo viable verificado. Hemos participado en iniciativas de innovación educativa tanto en Europa como en Latinoamérica y nos hemos planteado desarrollar una serie de herramientas que nos permitan crear toda una serie de recursos que ayuden a las familias y a los estudiantes a mejorar la calidad en la toma de decisiones de la carrera profesional. Yo soy el fundador de esta iniciativa y como tal la lidero desde acá, desde Madrid, donde realizo mi doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y parte de la investigación voy incorporando todos estos hallazgos a la plataforma que he desarrollado. Qué chévere, Juan Carlos, te felicito mucho. ¿Cuál crees que es una de las principales razones de esta indecisión? Así como indicas, es algo que pasa a manera global, no tanto, no tiene mucho que ver con Ecuador, sino a esta edad como que pasa mucho con los estudiantes. Entonces, ¿cuál crees que es una de las principales razones para que haya deserción universitaria o haya esta indecisión antes de entrar a la universidad? Sabes que me haces un poco pensar en tal vez graficarte algo que parecería que no es tan obvio. Verás, hay un investigador, que es el doctor David Bueno, es un neuroeducador de una de las prestigiosas universidades de Barcelona. Eh, este profesor hace un análisis en el sentido de decir cómo funciona el cerebro de los adolescentes. Me refiero a esta temática porque la anatomía del cerebro de un adolescente técnicamente a los 17 años no se encuentra
en un estado ideal para procesar una decisión tan relevante como es la de decidir la carrera que va a estudiar y que le va a permitir vivir toda su vida. O sea, en este lóbulo frontal está ubicada, de acuerdo a la versión del doctor Bueno, el área que permite que se realicen todos los procesos de decisiones en los seres humanos. Y a los 17 años, este lóbulo frontal no ha madurado. Por lo tanto, este proceso de maduración realmente se produce en torno a los 22, 23, incluso 24 años. ¿Qué te trato de decir con esto? No están los chicos preparados anatómica o fisiológicamente para tomar una decisión tan importante en la vida. O sea, por ello, parte del proceso que tenemos a cargo quienes estamos involucrados en esta temática es dotarles a las familias y a los estudiantes de una serie de recursos, porque una decisión tan trascendental y en medio de los cambios que vive la humanidad, no es posible que se la tome tan a la ligera. Es muy normal que los chicos, por ejemplo, tú me vas a entender, que sientan que en esta etapa están abocados, por ejemplo, a pensar en periodos sabáticos o en cambiarse de carrera o en quizás hacer viajes antes de tomar la universidad. Entonces, hay una serie de factores que hacen que esta situación de agobio que vive un estudiante en esta etapa por esta naturaleza que te acabo de explicar, se transfiera a la familia. Y si esta situación no se la corrige desde ese momento, es decir, no participamos creando verdaderas brigadas de apoyo a estos procesos, más tarde la consecuencia es de que la salud mental, social, digamos, se ve afectada, porque quien decide mal una carrera profesional es una persona que no es feliz en su trabajo, que realmente tiene una desmotivación personal, familiar, laboral, que hace que sea un efecto dominó el que se genera a nivel social a partir de una decisión que parecería tan específica como la de tomar el camino de su carrera profesional. Pero ¿cómo podríamos responder a estas personas que, no sé, les hace tan fácil poder elegir una carrera o ya lo han tenido de manera súper clara toda la vida? ¿Cómo podríamos no compararnos si somos de la misma edad, supongámoslo así? Si te logré comprender bien la pregunta. Este proceso, digamos, de compararnos con, o generacionalmente o con nuestros pares es un proceso súper natural. De hecho, los seres humanos tendemos normalmente siempre sobre todo en la cultura occidental, a ser muy competitivas en cuestión de comparar qué hace mi vecino, mi compañero, o qué hacía yo a tu edad, decimos nosotros a veces los papás. Y claro, todo este proceso que se vive con los chicos a nivel comparativo, yo creo que es un poco injusto porque cada persona es una individualidad muy particular. Si los fenómenos, cuando nosotros aplicamos nosotros una metodología que trata de ir muy atrás en el origen de la vocación, no solamente en tomar un test, porque lo típico que pasa en esta época, si te das cuenta, es bueno, ya llega el último año del bachillerato, todos a correr, 3 meses antes de la graduación, tienes que escoger carrera y todo el chico está, no, búscate un test en cualquier parte en cualquier aplicativo y aplícalo de tal forma que puedas saber para qué eres bueno. Y claro, lo que sucede es que este proceso, y lo hacemos porque tus compañeros ya están decidiendo, porque yo a tu edad ya decidí, porque la sociedad un poco me ha condicionado para que yo tenga que cumplir una etapa natural de que a los 17 años ya sepa qué voy a hacer en mi vida. Entonces esto, sí te quisiera decir que desde mi punto de vista, metodológicamente es algo injusto para el adolescente. Te hablo definitivamente para un adolescente, es decir, ni siquiera es un joven, un chico de 17 años, 18 años, es un adolescente en su etapa final de adolescencia, de cambio. Y creo que ahí amerita un poco también hacer todo un proceso, no solamente con los chicos. Si te fijas detrás de esta temática, hay un grupo de adultos que en gran teoría deberían tener la madurez para que este tipo de situaciones, de las comparaciones, de las presiones, del estrés, de incluso la misma presión económica que vive la sociedad, no solamente en el Ecuador, Sofía, sino a nivel global, el momento de decir la carrera universitaria, se trate de un poco enfriar para que la decisión sea una decisión bien pensada. Juan Carlos, justo como mencionaste, ¿qué opinas de los test vocacionales? Porque siento yo también que a veces hay lugares en los que, o incluso en el mismo internet,
que tú das un test vocacional que te dura 30 minutos, una hora y a la final creo que te da una sensación muy vacía de lo que esperabas, no sé, tener en el resultado. Entonces, ¿tú qué opinas de esta actividad de dar solo el test vocacional? Verás, en sí mismo los test no son ni buenos ni malos. Depende mucho o sea, este es un instrumento. Eh, Cuando tú estudias la psicometría, que es la ciencia que se dedica a toda esta temática de la medición de los rasgos, de los elementos de la personalidad de los seres humanos y trata de aplicarlos a través de herramientas como los test o los cuestionarios o las pruebas, pues lo único que hacemos es tratar de un poco cuantificar los procesos humanos y tratar de después interpretarlos. Te lo pongo de esta manera porque detrás de todos estos procesos tiene que haber alguien que técnicamente trate estos test. Un test cuando se elabora bien hecho, cuando se lo estructura de forma muy técnica y científica, tiene que pasar por procesos de validación, estadística, de fiabilidad, es decir, de confiabilidad. Debe estar adaptado para una determinada región geográfica. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar un mismo test en España que en Ecuador, aunque hablen los dos países el mismo idioma. No es lo mismo aplicar el mismo test a Quito que a Guayaquil. Entonces, todo este tema que técnicamente se denominan los baremos o las escalas, son procesos estadística y psicométricamente técnicos que tienen que abordarlos las personas que conocen sobre esta temática. Y yo también incorporaría un segundo elemento, es decir, cada persona en su proceso técnico de formación tiene unas competencias desarrolladas para apoyar a estos chicos en estas etapas. Entonces, sean psicólogos educativos o sean personas que han pasado por procesos educativos en los que conocen la dinámica de la educación superior, son personas adecuadas para que se interprete, para que se transmita lo que estos elementos, estos cuestionarios, estos test que tú te refieres, puedan ser interpretados. Entonces, en sí mismo, en conclusión, un test no es bueno ni malo, sino es la forma en la que sea parte de una metodología. Por lo que tú dices, evidentemente si alguien lo toma de una manera informal y cualquier momento selecciona un test a nivel de cualquier página web, puede correr el riesgo de estar aplicando una medición inexacta, que por lo tanto tendrá una predicción inexacta. Listo. ¿Y qué opinas de que una persona a la larga puede cambiar de decisión? O sea, digamos que yo tengo 17 años en este momento, sigo toda esta guía, este proceso, y una de mis opciones principales es, qué sé yo, a lo mejor cine o no sé, alguna carrera afín. Pero en el futuro yo he visto muchos ejemplos de personas que sí tenían sus pasiones bastante claras, terminando su etapa de la adolescencia, pero luego cambian de idea o encontraron otros campos que a lo mejor no se daban cuenta que les gustaba. Y para muchas personas este salto de un campo, qué sé yo, de médico a un campo de ingeniería es muy fuerte y muchas personas no se atreven por lo que implica, ¿no? Entonces, ¿qué opinas con esto de que hay personas que tal vez se casan, tal vez usando ese término, con la carrera y creen que ya no pueden abrirse a otros diferentes como ambientes laborales o profesionales? Verás, los cambios en sí mismos tampoco no podríamos establecer como un juicio de valor de que son buenos o malos. Yo te diría que incluso a veces un cambio puede ser un sinónimo de que esta persona ha reevaluado su decisión o ha hecho un análisis más profundo y por lo tanto ese cambio tiende a ser un cambio positivo. Pero mira que uno de los grandes conflictos que ahora vivimos en términos de las carreras es que la universidad quizás, cuando me refiero a universidad me refiero a la institución universitaria mundial, quizás tiene una gran responsabilidad ahora en los presentes tiempos porque tiene que adecuarse al cambio del mundo. Entonces, ahora los chicos, por ejemplo, bueno, ustedes tienen la suerte de estar en una universidad de artes liberales, pero cada vez vivimos problemas sociales, empresariales, globales, económicos más diversos. Y por lo tanto, un profesional que se forma en una sola línea de estudios no necesariamente termina, digamos,
siéndole útil su rama de estudio, sino que tiene que especializarse. Es ahora muy común que tienes médicos estudiando inteligencia artificial, robótica, que tienes matemáticos estudiando antropología, que tienes antropólogos estudiando marketing o trabajando en áreas de marketing. Entonces, al punto que te quiero graficar con esta reflexión es el hecho de que los cambios son parte de las dinámicas actuales del mundo. Lo que cada uno de estas experiencias estudiantiles que vive un ser humano posiblemente puedan en algún momento conectarse, como diría Steve Jobs. Es decir, no vivimos un momento en el que las problemáticas sean tan exactas que las soluciones estén determinadas así de una forma tan matemática. Por lo tanto, en las carreras, tú podrías hacer mezclas inimaginables en el mundo y lo que debería existir es la posibilidad de que tengamos la mente abierta para que estos cambios o que de cada uno de estos cambios podamos aprovechar lo mejor de cada uno de estos mundos para poder aplicar quizás en un área profesional futura que a lo mejor no está inventada, no nos la imaginamos y puede llegar a suceder. Tengo un montón de casos de chicos que se han cambiado de carrera y finalmente después cuando ya van al mundo laboral terminan parte de esos conocimientos básicos que adquirieron, estuvieron en una politécnica y después se fueron a una universidad, a una carrera más humanística, pues terminó después reconectándoles con algún campo laboral en el que aprovecharon esa parte. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es tratar siempre, sí, de ser muy consecuente con lo que te gusta, con lo que te apasiona, y dentro de esos gustos y apasiones trata de siempre derivarte hacia lo que está más afín a lo que fue tu historia de vida. Fíjate que no te hablo de un tema de lo que te guste simplemente como algo pasajero, sino lo que formó parte desde tu niñez, de lo que te gustó, de lo que disfrutaste. Entonces, cuando haces ese tipo de situaciones, es más probable que este tipo de cambios los puedas vivir de una manera mucho más relajada y puedas tratar de aprovechar lo mejor de este proceso de los cambios. Y bueno, dentro de este proyecto que tú tienes, ¿cuál consideras que ha sido uno de los mayores desafíos que se te han presentado? Verás, hay un desafío bien interesante porque, claro, uno normalmente, mira, mi formación de origen, yo no soy psicólogo de origen. Entré al mundo, ahora hago un doctorado en psicometría, o sea, mi doctorado es en psicología en una de las universidades muy prestigiosas de acá de España y de Madrid. Pero lo hice por el lado de la parte más numérica, es decir, de la psicometría. Y te refiero a este ejemplo porque yo creo que al igual que pasa con esto que te explicaba del cambio del mundo profesional, creo que también necesitamos tener la mente abierta para que gente que venimos de una formación quizás profesional diversa, podamos ser también gente que trabaje con estos grupos de chicos y estudiantes a nivel global, porque podemos mostrarles otro lado de una faceta que no solamente puede darle un lado de un grupo profesional, me refiero por ejemplo a solamente los psicólogos. Es decir, un psicólogo tiene que trabajar con un equipo multifuncional para que alguien que está tomando una de las decisiones más importantes de su vida pueda tener una visión multifacética. Y ese para nosotros es un desafío en lo que hacemos. Es tratar de darle a una familia no solo la visión unilateral. Yo creo esto porque yo he vivido esto. Entonces les compartimos, tenemos un grupo de apoyo donde estamos profesionales de varias áreas de formación. Cuando generamos un informe, previamente lo que hemos hecho es discutir desde muchos lados. Tengo antropólogos, tengo matemáticos, otras veces discuto con artistas. Entonces, ese mundo de una recomendación que le damos a un chico tiene como desafío el hecho de que es una decisión súper responsable que tratamos de hacerla. Y para nosotros ese hecho significa no solamente verlo desde el lado de la interpretación de que tenemos una bola mágica con la cual vamos a descubrir cómo eres tú a nivel de tu horóscopo y por lo tanto vas a triunfar y vas a tener dinero en esto. No tratamos de explicarlo desde el fundamento de la psicología, de la personalidad, de las tendencias laborales, de los cambios del mundo, de la tecnología, de todo lo que hemos visto a nivel profesional. Y ahí estamos en condiciones de estar como un poco más cercanos a una buena recomendación. Ese es nuestro desafío cotidiano, tratar de hacer un trabajo hecho a la medida y personalizado y no meter a los chicos como en una bolsa
en la que podamos unificar, porque todos somos diferentes y a lo mejor tenemos riquezas profesionales diferentes, y eso, para quienes estamos metidos en un proyecto como el nuestro, representa el desafío diario. Claro, porque precisamente yo te iba a decir, cuando tú te comunicas con un adolescente en este momento está recibiendo mucha información, entonces si me pongo en su lugar, me ayudaría mucho lo que me dices tú, tomaría de acá y tomaría de acá, pero muchas veces ese limitante son los papás, entonces como que no quieren cambiar esta estructura de que hay estas carreras, estas 3 carreras que son las mejores, con estas tienes éxito, o no sé, como me han contado muchas otras personas, porque mis papás fueron médicos, mis papás fueron abogados, entonces creo que el ir hacia el adolescente es un poquito más accesible que cambiar el chip en la cabeza de papás. ¿Cómo te comunicarías o cómo crees que sería una buena manera para poder hacerle entender a los padres que todavía no cambian de chip, que esto es necesario para las nuevas generaciones? Verás, lo que vos dices es un desafío muy grande, porque, no solamente pasa por la predisposición de un padre o de una madre, sino pasa porque generacionalmente, digamos, hemos crecido con una visión de la vida y del mundo y de la universidad, del éxito profesional tan cliché que a veces se llama. Y esos son paradigmas que a veces es difícil cambiar. O sea, no es un tema de que los papás se abran o se cierran. Pero sí es cierto que usualmente nosotros en la metodología no los dejamos fuera. En el escritorio de Einstein lo que hacemos es trabajamos con la familia. ¿Sabes por qué? Porque más allá de que los chicos reclamen su independencia, a la cual la tienen derecho y tal, pero en esta etapa del cambio del colegio a la universidad, hay factores como el cambio, como la parte afectiva, como el tema relacionado con el dinero y los presupuestos, como el mismo hecho de que el ambiente logístico y operativo en el que una familia apoya o deja de apoyar a un chico va a permitir que ese chico tenga la tranquilidad de estudiar y de rendir de su mejor manera. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de divulgación de nuestras recomendaciones, integramos a los padres. También incluimos cuestionarios que en la fase previa de recolección de datos les aplicamos a los papás. Y eso nos da la posibilidad de que al final nuestro gran desafío es alinear todas estas tendencias y estas recomendaciones también hacia el grupo de trabajo. Fíjate que te acabo de decir, es un equipo de trabajo. O sea, no es un chico solito, no es un chico que se va a enfrentar al mundo, sino le decimos, oye, es una familia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque recomendamos que lo hagan de esta manera las familias, porque si el chico no se respalda en la familia, fíjate que lo que va a hacer es respaldarse en sus amigos, o sea, en gente que tenga menos experiencia. Y eso puede ser muy cool, como dicen los chicos, pero puede ser bastante poco efectivo, te diría, y sobre todo cuando se dan cambios y crisis, cambios de carrera, decisiones erradas, etcétera. Entonces la familia tiene que estar involucrada y nosotros en nuestra metodología tratamos de hacerlo para que los padres, digamos, se sientan incorporados a este proceso de divulgación y de entender los cambios. Y ni siquiera así lo logramos en términos ideales, porque cada vez que nosotros hacemos esto, hoy la moda hace un mes, hace 2 meses, del chat GPT, y cómo el chat GPT está cambiando las profesiones. ¿Qué va a pasar con los chicos que se dedican a estudiar carreras humanísticas con el chat GPT? Entonces, fíjate que ese tema hay que explicarles a los papás porque no es, o sea, su área de especialidad no es esta. Por muy buenos y por muy amorosos que están los papás, no están o no estamos involucrados. A mí me hablan también un poco de física nuclear, te entenderé los temas básicos, pero seguramente si mi hijo o mi hija decide estudiar física nuclear, tendré yo la responsabilidad también o sea, de hacer un proceso como el que nosotros les ayudamos, pero nosotros les mandamos tareas a visitar universidades. Ya una vez que los enfocamos, les ponemos tareas. Claro, justamente eso estaba pensando porque yo creo que ya a la final, cuando uno conversa con papás, con estudiantes, y eso está muy, muy chévere, viene este factor que a veces no está en el control de las familias, que es el factor económico, ¿no?
Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando supongamos que los papás apoyan al hijo? El hijo quiere, en el caso de mi universidad tenemos esta posibilidad de hacer minors, o especializaciones, segundas carreras, pero ¿qué pasa cuando el factor limitante es el dinero? ¿Cómo poder gestionar esto que sí, estoy claro que quiero aprender, pero mis papás tampoco me pueden ayudar tanto económicamente? Verás, la verdad es que el factor económico sí es un problema, pero te digo honestamente que yo conozco casos de chicos, o sea, súper talentosos de Ecuador, de Costa Rica, de México, de varias partes, que realmente una vez que se han enfocado y tienen súper claro a dónde quieren llegar, o sea, o sea, su estrategia la arman de tal manera que o sea, consiguen becas, hacen pasantías, participan en torneos internacionales con sus emprendimientos. Te diría que la verdad, yo sí aislaría el factor económico porque tenemos, o sea, a nivel de, o sea, a veces cuando ya empezamos a ver el mundo global universitario, te das cuenta que, por ejemplo, fíjate que a veces pensamos que desde la óptica occidental, nuestra única referencia termina siendo como, a ver, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Pero la verdad, la mayor cantidad de universitarios en el mundo son asiáticos, por ejemplo, y los asiáticos nos llevan una ventaja increíble en temas de las ciencias exactas, matemática, física. Entonces, por ejemplo, nosotros a la gente que estudia carreras más relacionadas con la parte ingenieril les decimos, a ver, oye, tu marco de referencia de comparación es de esta, tu ámbito de acceso es de este, busca becas en Asia, busca opciones acá, haz una pasantía en esto, haz un año sabático, enfócate en esto. Entonces, no solamente, o sea, sí es cierto que el factor económico es importante, pero te diría que no es el único. O sea, cuando hay enfoque, yo he tenido casos de chicos de diversos orígenes que están estudiando en universidades muy prestigiosas a nivel global y que han hecho su proceso, es decir, muchos idiomas, muchas becas, han rendido exámenes. Tengo chicos estudiando medicina en grandes universidades en los Estados Unidos. Tenemos chicos de colegios diversos estudiando en conservatorios de música en Europa. Entonces, realmente no solamente tiene que ver con que uno estudie en una universidad pública o privada, sino que realmente el enfoque a donde tú vayas te permita que tú tengas claro hacia dónde vas a dirigir tu estrategia de carrera y puedas hacer varias cosas. Y en nuestra metodología lo que hacemos es asignamos tareas de ese equipo, papás, chicos, pasantías, viajes. Hay veces que les decimos, mira, a ver, no es tu momento, tómate 4 meses, fortalece el asunto. Fíjate, hay carreras bellísimas ahora en biotecnología en Alemania, prepárate en Alemania, vas a estudiar alemán, estás bien encauzado a esto, tu formación de tu colegio es de esto, fortalecete en esto, haz este tema, aprende a cocinar, o sea, una serie de cosas que hacen posible, por ejemplo, que a veces la receta no solamente sea, me voy a esta universidad porque esta me brinda estas características, o sea, es mirar al mundo universitario de una forma muy global, que es una invitación que ahora le hacemos, y cuando hay crisis, como hay ahora crisis en Latinoamérica, estamos viviendo un éxodo increíble de chicos o un despertar increíble de esta necesidad de querer comerse el mundo a través de irse a estudiar en otro lado, ¿no? Así es que creo que vivimos un cambio de época también. Claro. Y Juan Carlos, sí tengo entendido que trabajaste por un tiempo en este tema de admisión para la universidad. ¿Cuáles crees que son las mayores fallas que cometen las universidades en este proceso de admisión de los estudiantes? A ver, pero no sé si falla, porque la verdad no quiero ser injusto tampoco con eso. Yo te diría que tal vez pueden ser áreas de mejora el hecho de que, por ejemplo, sí he visto casos, verás, he visto muchos casos de que los procesos de estos de orientación, para no salirnos del tema y enfocarnos también en esto, terminan tratando de hacer que calce la oferta académica que yo tengo con las vocaciones que yo pretendo persuadir a los chicos. Y eso a veces y yo por eso, por ejemplo, creé este proyecto, porque ese proyecto a mí me independiza. O sea, yo no tengo reparos en decirte, mira, esta carrera, estúdiala en esta universidad o estúdiala en esta universidad. O sea, me olvido un poco del precio, me olvido un poco y trato de enfocarle en donde creo que va a tener un mejor encaje o empate sus características personales con lo que él busca. Entonces,
¿qué te puedo decir? Yo creo que ahí el gran desafío que tiene la universidad es tratar también desde los procesos iniciales de admisión y desde los procesos de búsqueda de talento ser mucho más rigurosos, porque creo que ahí está la clave para que los chicos de esta Universidad de Ecuador, de esta de Costa Rica o de esta de México sean competitivos en el mundo. Es empezando desde el principio a reclutar bien, a hacerlo técnicamente, a conducir bien a los chicos, no solamente ahora en la parte técnica, sino también en las habilidades blandas, en que los chicos estén adaptados al cambio. Entonces, ese proceso, y quien primero lo aborda son los equipos de admisión. Y ahí es donde se gesta como esa búsqueda como muy fina, casi quirúrgica del talento. Y yo digo que ahí hay toda una asignatura en la que se va a crecer y que se tiene que crecer en los equipos de admisiones a nivel global en las universidades. Sí, precisamente te preguntaba esto porque yo ayer hablé recientemente, hace menos de un año, abrieron el departamento de orientación vocacional aquí en mi universidad y es muy nuevito. Ujú, Y la coordinadora ujú, me contaba que a veces se acercaban chicos y les decían, mira, me supongo, ujú, yo quiero estudiar aeroespacial o quiero ser modelo. Y ella dice que les decía, ujú, nosotros no tenemos esto en la universidad, entonces elige otra cosa. Pero les daban opciones de lo que había en la universidad. Entonces eso ujú, 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 es ujú. como también para vender la oferta que tiene la universidad, más no como inicialmente empezó esto, era para enfocada en lo que quiere realmente, o en lo que podría desenvolverse ese estudiante. O sea, yo te diría que eso es un sesgo que siempre va a existir porque, digamos, no, o sea, la oferta de que tenga un centro educativo no siempre va a ser el 100% lista para toda la demanda tan fina y específica que hay. Lo que sí te diría es que la parte de ponerle un nombre y un apellido a una carrera y tal, tiene que ser un proceso precedente al proceso previo de haber analizado muy finamente las características de una persona y dónde va a adaptarse mejor para tomar una primera carrera. Yo te diría que, por ejemplo, ha habido casos muy interesantes hablando, por ejemplo, de este tema de los astronautas, para decirte, es decir, ninguna universidad, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, ofrece la carrera para ser astronauta. Pero sí es cierto, por ejemplo, que la formación que han tenido chicos que han estudiado ingeniería, más en el lado de la física, o médicos, o incluso gente de ramas muy técnicas relacionadas con la ingeniería mecánica, por decirte, los hace candidatos para que ellos puedan ir en una segunda etapa a ser posiblemente reclutados en organismos internacionales como la NASA o como empresas que están laborando para la carrera aeroespacial. Entonces, tengo la impresión de que el punto es eh, ser súper responsables con ese proceso de armar una estrategia de carrera a partir de esta evaluación de los perfiles de personalidad y de la historia vocacional, del ambiente familiar, del colegio. O sea, es una ecuación multifactorial que al final permite que un estudiante pueda recibir una asesoría muy técnica y profesional para llegar a un objetivo profesional, más que el éxito que es tener dinero y tal, si llega a concretar su objetivo profesional. Gracias, Juan Carlos. Y por último, quisiera saber de dónde nació esta pasión tuya o estas ganas de trabajar por la educación y poder ayudar a tantos jóvenes. Bueno, te diría que la verdad tiene que ver con esta búsqueda también de estos propósitos, ¿no? Cuando nos sentamos con un estudiante y tratamos de compartirle, yo siempre les digo, oye, o sea, yo voy a hacer esto como que esto lo haría para mi hija, porque yo creo que esta es una responsabilidad que tengo yo. O sea, como alguien cuando va a entrar a una cirugía y su médico, en vez de ponerle estresado, le recibirá y le dirá, yo voy a operarte y tranquila, voy a extraerte esto que no te está haciendo bien y quédate confiada. Yo también trato de hacer esto con lo que hago. Y no sé si puede resultar muy simplista decirte esto, pero
sea, lo hago porque lo disfruto. O sea, porque desde que estaba en el colegio, desde pequeño, siempre trataba de estar en estos temas de trabajo en equipo, estos temas estudiantiles. Siempre me gustó en familia crear cosas innovativas, creativas. Y al trabajar con personas, siento que estoy disfrutando, ¿no? Entonces, más que en qué punto de la vida te diría que surgió, fue como ese origen diverso que mis papás me dieron esa libertad para que yo pueda eh, como, como tratar siempre de buscar algo en lo que yo pueda disfrutar y ahora conectándome con esto que hago, me gusta mucho viajar, me gusta hablar con personas, esto que le pongo nombre y apellido a estas competencias o estas habilidades, no son sino el resultado de que he recopilado toda esta serie de experiencias y temas de rasgos de mi vida y las he metido en un tema de enfoque, que es ahora este que yo realizo. Pero esto que me pasa a mí, les pasa a muchas personas que a través de procesos de vida técnicos, a veces no lo podemos hacer solo, por eso creamos este proyecto, pero finalmente terminan enfocándose y concentran toda su energía y su fuerza a lo que les encanta. Y ahí creo que está como el disfrute de la vida. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias por darme tu tiempo, de verdad. Me llevo un montón de aprendizajes y también de inspiración porque siempre, de hecho, esta campaña también la hice porque yo pasé por esto y fue muy complicado para mí y estoy viendo a mi alrededor que muchos de mis primos, familiares, amigos están pasando por lo mismo y dije, es algo de lo que al menos acá, no sé en cómo sea en otros países, pero al menos acá casi no se habla y si se habla se trata de una manera muy superficial. Entonces, Con muchas mucho gracias. gusto. Ya, Listo, Sofía, Juan Carlos. te envío un enorme abrazo.